Bueno, tenemos algunas cosas que quisiera aclarar antes de iniciar. En primer lugar, espero que ya a todos les haya llegado, los que ojalá y si no se han inscrito, inscríbanse a nuestro WhatsApp. Dos herramientas, una que siempre está disponible todos los domingos, es como un resumen de el bosquejo de nuestra enseñanza, lo enviamos para que lo tengan ustedes, si quieren pueden repasar o seguirlo durante el servicio. Muy bien, en primer lugar está el bosquejo. En segundo lugar, aunque hoy se envió primero, vamos a enviar, ya enviamos mejor dicho, un ejercicio espiritual. Es decir, porque es que esto de la oración, pues ¿cómo se aprende? Pues orando. Entonces, ya enviamos una guía que yo espero que podamos hacer cada uno de nosotros en semana. Si lo pueden, magnífico, si lo pueden hacer todos los días. Ahí está, paso a paso, usted lee con calma y va siguiendo, ahí está todo organizado para que nos unamos, para que crezcamos, para que formemos también comunidad espiritualmente. Entonces se envía también ese ejercicio espiritual. El título es un ejercicio espiritual que tiene que ver obviamente con el tema de hoy, para que podamos crecer. La meta en general de esta serie es que podamos todos crecer en el deleite de orar. Que la oración realmente sea algo que nos llene de gozo, que disfrutemos. Es así como el Señor quiere para cada uno de nosotros. Permítame iniciar hoy con lo siguiente. Les pido si nos ponemos de pie. Vamos a leer un texto de la palabra que nos va a acompañar hoy. Vamos a concentrarnos, ojalá dejemos a un lado todo celular y todas esas cosas y concentrémonos. Es el maravilloso regalo de la palabra, el regalo que el Señor nos da cuidadosamente, la palabra. Usted puede seguirla, ojalá podamos traer, como un amigo me decía que ya toca, como parece que es algo que no se usa, traigamos el códex, es decir, físicamente la Biblia nos ayuda, ¿cierto? Vamos a orar y más que a orar, a concentrarnos en la palabra leyendo el texto de Lucas 11, 1 y 4. Concentraditos, tranquilos, dice así el texto. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Amén. Podemos tomar asiento. Probablemente ustedes se pueden identificar con un par de casos que voy a mencionar, todos en nuestra propia vida a veces lo reflejamos. Conozco dos damas, ambas en cierta medida son misioneras, una directamente misionera en otras culturas, otra tiene una gran labor social. Estas mujeres, es un privilegio escucharlas o apreciar cómo oran. Hay de estas personas que uno conoce y que disfrutan de la oración. No solamente que son juiciosas con la oración, sino que disfrutan. Y cuando uno mira sus vidas, uno dice, oiga, ¿cómo hacen para hacerlo? Me explico. Una de ellas, mi amiga María. María es una persona que ha servido al Señor toda la vida. Estuvo en Colombia muchos años y desde realmente bastante joven empezó a tener problemas de espalda. Siendo muy joven, le intervinieron una,
vez, 2 veces, algunas personas saben aquí lo que es eso. 3 veces, María desde hace prácticamente 40 años, todos los días tiene dolor. María me dice, ay Juanito, es que hay días que tengo más y hay días que tengo menos. Le han hecho cirugías de todo tipo, tratamientos, bueno, lo uno y lo otro, y uno dice, Señor, ¿qué pasa aquí? Pero cuando María ora, o a veces yo la he visto, no son solo sus palabras, es como ora. A veces uno sabe que está presente, pero también está en otro lado, si me entienden. Y a veces pues su dolor y todo eso, yo creo que ella, entonces este dolor le ha enseñado a poderse conectar con Dios. Y uno ve su expresión cómo cambia, cómo se llena de paz en medio de su dolor. Una mujer muy fiel en la oración, y sé que ella está orando por mí, por mi familia. Qué especial. Así es la vida, ¿cierto? El Señor nos dice, en este mundo tendrán aflicción. Y a veces nos visita la aflicción. Esta otra amiga es colombiana, trabaja en zonas muy vulnerables, muy complicadas en nuestro país. Ella solita tuvo 3 hijos, 2 varones, de los cuales hace mucho tiempo, en épocas de tanto conflicto en nuestro país, salieron un día de su casa a su trabajo al campo, y hace 15 años, más de 15 años, yo creo 20, no han aparecido. Así, no han aparecido. Pero esta señora, cuando ora en su comunidad, no solamente tiene esa actitud de guerrera, de oración y todo esto, sino cómo ora, con la paz, y uno dice, ¿cómo hace para levantarse cada día y tener esa paz? Y hay gozo en su corazón, y no es como porque cantó la canción que sabemos, de verdad lo hay. ¿Qué experiencia es orar con ella? Es un deleite, es difícil de explicar, porque admitámosla, para muchos de nosotros la oración sigue siendo, por lo menos en una buena parte de nuestra vida, un deber, ¿cierto? No soy el único así como sí, yo sé que he hablado con algunas personas y bueno, algunos me dicen, no, es que yo puedo orar 5, 10 horas, eso para mí la oración. Uy, hermano, qué bendición, usted es un ángel que se escapó del cielo, pues, porque pues eso no ocurre así. Es como dije en la introducción que enviaron, es como a veces comer vegetales, ¿cierto? Ay, no me digan que eso del coliflor y eso sabe rico. Pero es sano, es bueno para la salud y uno lo hace, ¿cierto? Y así a veces tenemos esa experiencia con la oración. No, pues es que pues la oración, y es que uno sabe como cristiano y hay que orar. Y entonces se mentaliza uno, como cuando uno ve todos esos arbolitos y todo. Y eso le echan una cantidad de cosas para que bueno, ¿no? Pero bueno. Y además, no solamente nos cuesta, porque nos cuesta, vivimos en una de las épocas más difíciles de la historia para orar. Eso tal vez no lo sabemos.
o tal vez no nos hemos dado cuenta. Vivimos en una de las épocas más difíciles para concentrarnos en la oración. Nunca la humanidad ha tenido tantos obstáculos para orar. Tal vez más tecnología nunca lo ha tenido. Recursos económicos no ha tenido tantos como en la época de hoy. Tantas posibilidades, formas, recursos, pero tan difícil en el día de hoy orar y disfrutarlo. El teléfono inteligente, pues puede ser muy inteligente, pero para la oración, eso ha matado la vida espiritual de muchos y la sigue afectando. Hay personas que, por ejemplo, a veces aquí mismo en el servicio están ahí pegadas en otras cosas. El teléfono inteligente, mire, yo no creo en todo ese rollo, con mucho respeto, los que sí, conspiraciones y una cantidad de cosas. Pero lo único así como medio como de ese lado, que yo comparto o que creo, es esto de los teléfonos. Miren, existen capitales, industrias, personas con tal vez los capitales económicos más grandes en este mundo, que están contratando las mentes más lúcidas, más capaces para desarrollar tecnología para mantenernos esclavos de un celular, para afectar nuestro cerebro, para generar adicción y para transformar nuestro comportamiento. Hasta ahí mi teoría de conspiratas y todo eso, que hay una cantidad, le meten política y no, nada de esa cosa está ahí. Pero es una realidad. Las redes sociales, el internet, la industria del entretenimiento es algo que irrumpe y que asfixia. La contaminación acústica. Oiga, cuando hablamos de hacer momentos de silencio, qué difícil es. La urbanización, es decir, estamos concentrados, muchas veces hacinados en ciudades, pero no es solamente externo, es también intelectualmente el pensamiento, toda la secularización, ¿cierto? En un mundo donde, qué pena, pero cada vez más estas realidades espirituales, por lo menos desde el punto de vista cristiano, hay ese tipo de espiritualidad como un poco vacía, hueca, como vamos a ver más adelante, eso que dicen, sí, yo soy muy espiritual. Mi Dios, ya uno dice, uy, cuando empieza mi Dios, sí, el cosmos, el universo, es lo mismo, dice, no, entonces ya uno dice, uy, ¿esto para dónde va? Vivimos muy distraídos y tenemos muchas excusas para orar. Ay, qué pena, no, que es que el trabajo, que es que tengo hijos pequeños, que es que estoy enfermo, que me duele no sé qué, aquí la cadera, que no sé, todo, me han dicho excusas para todo. Vivimos tan ocupados y el cerebro tan distraído. Miren, yo vengo, aquí veo algunos jóvenes, sí, aquí varios jóvenes, pero otros compartimos esa época casi antidiluviana, donde uno llegaba a un semáforo rojo y estaba en el semáforo rojo. Donde uno llegaba a una cita en un café, en un restaurante, y uno se sentaba y esperaba a esa persona, disfrutando del maravilloso placer de aburrirse. En el día de hoy, ¿usted no ha visto que la mente humana no le dejamos ni siquiera un descanso? Esa sí es la bestia digital que está acabando nuestra vida espiritual. Y en el día de hoy, preguntarle al Señor, más bien porque no le preguntamos a Siri, ¿cierto?
O como muchas personas dicen el día de hoy, cuando uno ora y salen las cosas y en esa dirección y dice, oiga, ¿sí será el Señor o será una coincidencia? ¿Cierto? Es lo que dicen ahí. Ay, no, eso es una coincidencia. Esta serie, estoy orando, pensando, no en generar ni culpa, ni esos sentimientos, hay como encontrados y hay que, ay, que sí, que me va a caer algo malo. No, eso no, nadie cambia a punta de regaños o de culpas. Yo espero que durante esta serie todos podamos crecer. Y si no lo haces, empieces a disfrutar, a deleitarte en la oración. En este grupo mismo, las personas que nos siguen en casa, probablemente hay muchos momentos de oración en la vida, muchos momentos espirituales, pero con respecto a esto de la oración, como dice Sor Teresa de Ávila, todos somos principiantes. Yo espero que podamos experimentar durante estos tiempos el deleite de orar. Porque solamente a través de disfrutar de ese deleite vamos a cambiar. Porque les dejo esta idea. La oración es como un portal a la vida con Dios. Orar es eso, como un portal. Permítame esta comparación de ciencia ficción. Disculpen, de pronto no quiero herir sus susceptibilidades. Me fascinan las películas de ciencia ficción. Y hay una que se llama Viaje a las Estrellas, ¿recuerdan? El Capitán Kirk y el señor Spock, eso es. Bueno, los jóvenes también, porque han habido nuevas versiones ¿cierto? Y siempre me emociona, siempre me da algo como especial. Digo, ¿cuándo será ese día? ¿Recuerdan cómo se hace teletransportación? Y el Capitán Kirk, en esos supermicrófonos, está por allá en sus misiones, en todas esas aventuras, y cuando ya está, a veces ya lo están. Recuerda que él hace esto. Señor Spock puede transportarnos. Wow, no recuerdan, ya pasa eso y ¡bum! Y aparece en la nave, ¿cuál? Enterprise. Eso. No sé, puede lucir muy infantil, pero yo en este último año estoy empezando a disfrutar. Cuando oro yo lo veo y digo, Señor, eso es como teletransportarme, como entrar en ese portal, como en todas las series de Narnia, en ese portal donde se llega a ese reino especial, a esa presencia única, me transporta. ¡Wow! En una ciudad como Bogotá, en la época del día de hoy y con todas las dificultades. Todos podemos crecer en oración. Algunos están empezando, otros ya es una rutina, otros están profundizando. Veamos, porque este pasaje que vamos a ver, o hoy vamos a hablar, es cómo el clave para enseñarnos esto, para disfrutar la oración, adivinen quién es, Jesús. Él sí sabía. Les invito durante toda esta serie a realmente estudiar cómo Jesús y a concentrarse y a sacar el ejemplo, los modelos de cómo Jesús ora, que a propósito ora muy diferente que como nosotros oramos. Vamos a ver 3 pequeñas historias en el libro de Lucas, en el Evangelio. Leímos en el 11, 1 al 4, pero vamos a ir un poquito atrás. Lucas capítulo 5, versos 15 al 16, dice así. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más,
De modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios. ¿Para qué? Para orar. Señor Jesús empezó a hacer su ministerio, la gente, y que oración, y que quería que lo sanara y todo eso. Él por su parte, las multitudes lo seguían, pero él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Más adelante, Lucas, hay muchos pasajes, Lucas capítulo 6, verso 12 dice: por aquel tiempo, ya el ministerio de Jesús estaba creciendo, iba a designar los discípulos, los apóstoles, en fin, dice así: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Wow. Nuevamente, se fue a su sitio, a esa montaña. Pasó toda la noche, porque pues imagínense, designar los apóstoles, wow, tremenda momento. Para mí uno de mis pasajes favoritos de la oración está en Lucas 9, 28 al 29. Recuerde que me gusta la ficción, entonces este es el pasaje de la transfiguración, que no es ficción, pero muestra para mí es todo el poder de la oración en ese pasaje. No lo vamos a leer todo, pero la parte dice: unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña a orar. ¿Recuerdan que hasta se le durmieron? Oiga, estos les pasaba como a nosotros, ahí quedaban. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Para mí es Jesús ya un pasito más allá. Pasó ese portal a esa dimensión de estar en y bueno, y todo lo que pasó ahí, de Moisés, si recuerdan, y él, eso es. Pero lo importante es que él fue con los suyos, dice: camine, vamos a orar, vamos a esa montaña. Y ocurrió este evento sobrenatural. La oración es ese portal a la presencia del Señor. Wow. Jesús, más que una disciplina, la oración para Jesús es un deleite. Revisen los evangelios cuando Jesús dice: bruto, esta mañana tengo que hacer el devocional. No, eso no. Jesús no. Vean cómo él ora. Eso es un deleite. El pasaje que nos ocupa en el día de hoy dice, Lucas 11, 1 al 4. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, nuevamente. Un día Jesús estaba orando, porque él tenía sus momentos, sus lugares. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. De verdad, esta es la oración que estoy haciendo todos los días. Señor, enséñanos a orar. Como Juan Bautista lo hacía con los suyos. Ahora uno se pregunta, ¿qué es esto? Primero que él dice, tenía un lugar apartado, los discípulos ya sabían que tenía una rutina, se iban a cierto lugar donde él oraba, donde allá lo pescaban orando. Pero hay algo especial allí. No sé si se han dado cuenta, se han leído los evangelios. El Señor Jesús hizo muchas cosas pues increíbles. Resucitó, sanó todo tipo de enfermedades, expulsó demonios,
No hay registro en el texto bíblico, por lo menos, que los discípulos le dijeran, ay Jesús, enséñanos a hacer milagritos. Ay Jesús, enséñanos, eso de caminar, enséñanos esa cosa. ¿Cómo se multiplica? Enséñanos eso. Pero algo que sí tenían claro, algo vieron ahí, algo estaba en el contacto que Jesús dice, Señor, enséñanos a orar. Ahora, no es que los discípulos no tenían ni idea de orar. Lo que el texto está diciendo ahí, Señor, enséñanos a orar así, de esa forma, que ese sea nuestro deleite, porque, qué pena, pero esos muchachos eran judíos, que desde pequeñitos estaban orando, y oraban 3 veces al día, y lo tenían como rutina, y probablemente oraban una de esas hay una oración judía, estaba tentado a que oráramos hoy esto, pero bueno, despuesito, se llama el Amidá. Es una oración que la hacían 3 veces al día. Eso uno tiene que estar bien concentradito. Tremenda oración. O sea, estos muchachos sabían, no era que nunca, pues. Pero cuando vieron a Jesús, dice, Señor, enséñanos así a orar. Hoy venimos cada uno tal vez desde su lugar espiritual, diferentes lugares espirituales. Todos, espero que los que estamos aquí, los que nos están siguiendo en casa, probablemente atraídos a una relación con Jesús, ¿cierto? Bueno, a veces ocurre en la iglesia atraídos por alguien que les invitó. Y bueno, también ahí el Señor hace su obra en medio de esas invitaciones. Pero espero que cada uno de nosotros, donde estemos, podamos crecer en el deleite de la oración. Traje una definición que creo que articula lo que como comunidad queremos experimentar. La oración es simplemente o sencillamente el medio a través del cual nos comunicamos y estamos en comunión con Dios. Cuando digo sencillamente es para que no nos compliquemos, pero es el medio por el cual nos comunicamos y estamos en comunión con Dios. La práctica de la oración consiste en aprender a reservar un tiempo para estar intencionalmente con Dios. Todo lo que hacemos en esta iglesia parte de estos 3 elementos. Estar intencionalmente con Dios con el fin de parecernos a Él y colaborar con Él en lo que está haciendo en el mundo. Eso es. Y está definiendo lo que somos y cómo se relaciona con la oración. Por eso les animo a que, digámoslo en voz alta, la oración es simplemente el medio a través del cual nos comunicamos y estamos en comunión con Dios. La práctica de la oración consiste en aprender a reservar un tiempo para estar intencionalmente con Dios con el fin de parecernos a Él y colaborar con Él en el mundo. Conectarnos con Él. En esta serie vamos a mencionar 4 elementos del desarrollo de la oración, que es, vamos a hablarle a Dios. Hoy vamos a hablar de qué es la práctica de hablarle a Dios. En segundo lugar, a hablar con Dios, que es diferente. En el tercer lugar, escuchar a Dios. Y en cuarto lugar, estar con Dios. No es una progresión.
en esa mente occidental que tenemos, todo lo ponemos como en progresión, que lo primero lo básico, no. Eso es más bien como un círculo. Y un círculo que es una espiral. Cada vez que recorremos este círculo, profundizamos y profundizamos más en nuestra relación con Dios. No es algo lineal, más bien son capas, y espero que en este tiempo todos podamos profundizar. Hoy vamos a ver, con base en este pasaje, dos elementos principales. Creo que este pasaje de Lucas 11 nos enseña en primer lugar lo que Jesús enseña a orar a sus discípulos. Es el marco, el Padre Nuestro, o algunos le llaman la oración del Señor, es como el marco teológico, el contenido de qué es la intercesión. Es muy interesante. De intercesión vamos a hablar en 8 días, pero el Padre Nuestro mayormente no tiene que ver con intercesión, tiene que ver con cómo nos relacionamos y quién es Dios. Es más que eso, más que cómo pedimos. El Padre Nuestro, cuando los discípulos dijeron, el Señor dijo, miren, cuando oren, digan esto. Este es el marco, esto es la clave. En primer lugar, hoy solo vamos a ver 4, el Padre Nuestro da para una serie larguísima, pero 4 elementos. Primero, Padre. Y escogí conscientemente la versión de Lucas, porque Lucas es un excelente redactor, entonces el Padre Nuestro dijo, yo lo voy a resumir más, entonces lo resumió. Primero que dijo, Padre. Padre, Padre. Quiero compartirles algo que para mí no sabía, pero leyendo de esta oración, el teólogo Joaquín Jeremías, erudito en Nuevo Testamento y erudito en cultura judía, dice, no hay un solo ejemplo del uso de esta palabra Padre, que es aramea, que está en este texto, que es la palabra Abba, que es papi, pa. Dice, no existe un solo registro. La primera vez que en todo el pueblo hebreo, un hebreo se dirige a Dios, por lo menos en la literatura no está registrado como Padre. Es absolutamente revolucionario. Padre. Los discípulos, yo creo que cuando ellos dijeron, se refiere a Dios como Padre. Para Jesús y sus discípulos empezó toda una nueva visión de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios como Padre. La imagen que tenemos de Dios culturalmente, no me refiero cristianamente, culturalmente son 2 en el día de hoy. Sociológicamente, quienes han estudiado religiones comparadas, Dios es visto en el día de hoy o como ese tipo regañón, gruñón, que nos está exigiendo, ¿cierto? Algunos tienen. Y bueno, también obviamente depende de nuestra propia relación con un padre, el padre terrenal o quien nos cuidó, ¿cierto? Pero, ¿saben cuál es la que está de moda en el día de hoy? Nuestro Padre, la imagen de Dios es como ese Dios, como dicen, el cosmos, el universo. Ya no es un tirano, sino es una especie de Dios bohemio. ¿Ustedes no han visto el Dios de hoy? Para muchos, que el mundo se vea, es un Dios bohemio que todo lo que tú haces está bien. Pero eres tan espiritual, pero todo lo que haces está muy bien. Es como una especie de terapista cósmico. Que no, lo que prefieres es que todo en tu vida todo vaya bien. Es más, si pones atención en los medios,
Nuestro Dios está siendo presentado como una especie de patrocinador sexual de todo tipo de cosas. Sí, así es como se presenta el día de hoy a nuestro Dios. No, es que Él nos dice que hagamos lo que queramos, que digamos lo que queremos. Pero no es así. Nuestro Dios es Padre y es un buen Padre. Porque aquí el problema con esta imagen, con esta relación con Dios, es nuestra propia relación con nuestro Padre, ¿cierto? Que a veces, yo sé que eso es sensible para varios, fue un padre abusivo, un padre controlador o un padre ausente. Hablando con un pastor que trabaja mucho en consejería, dice, lo principal que tengo que trabajar en el día de hoy en consejería cristiana es sanar ese concepto que tienen las personas o esa experiencia o esa imagen que tienen como padre. Si no sanamos esto, no vamos a crecer en la oración. Y creo que es toda una fortaleza espiritual. Es toda una fortaleza. El enemigo se agarra de esa fortaleza espiritual para no dejarnos progresar y crecer en nuestra vida espiritual. Tenemos que sanar ese concepto. Y el concepto que prima de nuestro Padre Celestial es el concepto de un Dios compasivo. Y aquí quiero anotar el toque que le da el término hebreo es muy importante. Compasivo está significando no solamente que se identifica con nuestros sufrimientos, sino ¿saben qué significa compasivo? La raíz de esto significa que nos recibe, que nos acoge, no importa cómo estemos, que somos siempre bienvenidos. Con el Señor no ocurre, con nuestro Padre Celestial no ocurre, ay no, hoy no me hable. No ocurre eso. Ven, ahí estoy. Eres bienvenido o bienvenida como estás. Y algunos en nuestra experiencia dicen, uy, pero ¿será que Él nunca nos regaña? ¿O nunca se enoja? Claro, sí, como buen padre también. Pero es un buen padre que cuando se enoja no es porque su yo ha sido lastimado como a veces nos ocurre a nosotros como padres y dañamos a nuestros hijos, sino es porque es un padre que está preocupado por esa hija o por ese hijo. No porque, pues no me hacen caso. No, el problema de Dios no es ese. Pero quiero mencionar este aspecto. Dios como Padre es un Dios que nos da siempre la bienvenida. Siempre nos acoge. Y el término en el Antiguo Testamento se aplica mayormente a la mujer. Aparte de Dios, se aplica a la mujer. Es ese, ustedes que son mamás saben, uno pues como papá ya intuye más o menos, ¿cierto? Pero ustedes como mamá es eso. Cuidado con el día de hoy, como la gente dice, es que Dios es amor. Y uno dice, uy, pero a ver, ¿qué? Porque el Dios amor que está por allá afuera es el que hace todo ese relajo, que permite todo ese relajo. No, ese no es. Es el Dios que es justo, pero nos recibe siempre. Wow. Eso implica ser padre.
En segundo lugar, rápidamente vamos, dice ahí, Padre, que estás en los cielos. Si ustedes miran las versiones, ahí están algunas, inclusive algunas versiones le ponen en paréntesis el Padre Nuestro de Mateo, que está más completo. Padre que está en el cielo. Otro error ahí en el contexto. ¿Saben qué quiere decir uno cuando dicen lo que está en el cielo? Uno dice, no, pues por allá, en las nubes, donde algún día vamos a ir en su presencia. No es lo que quiere decir en este caso. La palabra uranos, griega, se usa no solamente para las nubecitas y el lugar allá, por allá, en la presencia de Dios, donde no tenemos acceso. No. Significa, ¿saben lo que significa? Aire. El Dios que está en el aire. ¿Qué quiere decir que está? En toda parte. Que nos rodea. Que es más, que respiramos. Que no hay lugar donde Él no está. Él está ahí, se mete ahí, está en contacto con nuestra piel. Es ese sentido. La palabra también significa aires. Es más, es plural. Le decimos cielo, pero es plural. Es parte de esa naturaleza. Por eso es que cuando uno va al campo, ¿no les pasa a ustedes que como cuando van al campo y oran, uno sienta más como la presencia de Dios? Ay, ¿cómo está? Uy, porque es que, ¿será que es que Dios no está presente allí por la Caracas donde están haciendo las obras del metro? No dice. Bueno, la verdad es que ella no debe estar tan presente, pero Dios está ahí. Todo es lo que está diciendo. Padre que está en el cielo. No es un Padre que está por allá en un trono diciendo, ¿sí ve? Sino que está ahí. Ese concepto de soledad no funciona en estas realidades. En tercer lugar, santificado sea tu nombre, dicen, ¿cierto? Ser santo. Esa sí es una de las palabras más raras el día de hoy, ¿o no? ¿Cuántas veces usted dijo santo la semana pasada? O en su vida de pronto nunca ha dicho la palabra santo. ¿Cuántas veces? Sí, eso no se usa en el día de hoy, ¿cierto? Santificado. Santificado. Que el Señor yo empecé la semana pasada a saludar a algunos, que el Señor te santifique. Me miran como me quiere mandar al cielo. Santificado nuevamente. Es una forma verbal que además de reverenciar, de respetar, no es un concepto inicialmente moral. Ser santo no es inicialmente algo moral. Es algo que es experimentar. Santificado sea tu nombre. Quiere decir, estar en la presencia de ese Dios es algo único, diferente, especial, que no ocurre, bello, que no ocurre en ningún momento, en ningún lugar, en ninguna relación. Santificado. Que nos llena de paz, de amor, de belleza, de gozo. No hay otro. Como el pastor Timothy Keller dice en su libro Oración, santificar el nombre de Dios es tener un corazón de alegría agradecida hacia Dios y aún más, un sentido maravilloso de su belleza. Este Señor lo puso en excelentes palabras. Santificado. ¿Saben qué quiere decir santificado sea tu nombre? Cuando tú vas a un sitio de vacaciones, a una playa, en un sitio, en un hotel lindo, donde disfruta, donde todo es bello, ¿qué es lo que uno hace cuando regresa de vacaciones? Uy, miren lo que me pasó, miren lo que... Usted tiene que ir allá.
Le recomiendo. Uy, no, es que no hay otra experiencia. Nunca he estado en una playa como... ¿Ven? Santificado sea tu nombre. Es que se ve eso. Uy, es que... ¿Cómo te describo lo que es su belleza? La paz que me hizo sentir en medio de estas situaciones, etcétera. Pero que nuestro Dios se ha convertido, aún en la fe cristiana, como en el instrumento para obtener la felicidad. Sí. Ay, Señor, es que me falta esto. ¿Por qué no esto? Pero no es nuestra felicidad. Santificado quiere decir, Él es mi dicha. Él es. Qué bueno estar en vacaciones, qué bueno tener más platica, qué bueno que estar en una casa bonita, qué bueno tener salud, qué bueno, todo eso es bonito. Pero Dios, Él es mi felicidad. Eso es otra dimensión de orar. Eso es otra cosa. Porque estar en su presencia es un deleite. Es un deleite. Y algo único que lo que ocurre en este mundo no cuesta. ¿Sí o no? No necesitas un título. No necesitas ser un genio, no se necesita ser bonito, feo, no se necesita eso. No se necesita contratar a un coach espiritual. Solo estar sentado un momento en su presencia. Santifica a otros contándole de quién es Dios. ¿Cómo lo ves tú? Santifícalos. Eso es. Inunda de esa belleza que percibes en su presencia. Cuarto, nuestras oraciones realmente hacen la diferencia. Venga tu reino. ¿Cierto? Y vamos a parar ahí porque pues nos quedamos aquí hasta el lunes. Venga tu reino. ¿Saben que el reino del Señor vino ya? Sí, lo dice. Pero todavía no plenamente, ¿cierto? El reino de Dios se instauró, empezó, vino, ya es una realidad, es eterno. Pero todavía, cuando venga por segunda vez, ya es sí completo. Es completo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando oramos, cuando estamos en la presencia de Dios, y vamos a hablar la otra semana, y hablamos con Él, le hablamos a Él, hoy es hablarle a Él, la otra, cómo hablamos con Él. Las cosas cambian. Hay un tremendo poder de estar ahí. ¿Saben que a veces somos absolutamente irrespetuosos con el Señor? Yo he visto, o he escuchado más bien, personas que dicen, no, pues yo oro, pero porque a fin de cuentas el Señor hace su voluntad, Él es soberano. Uy, ahí hay algo, el concepto de soberanía de Dios que no está bien. Es algo así como usted, ore, hágale, porque pues al fin de cuentas el Señor va a hacer lo que Él quiere. No es así. Eso no es así. La oración tiene el poder, no por nosotros, de transformar las cosas, de crear cosas. No oramos a ver si le pegamos a la voluntad del Señor, porque al fin de cuentas es un pésimo concepto de la soberanía de Dios. Cuando tú entras a la presencia del Señor, cuando entramos a la presencia de Dios y oramos y le pedimos algo, claro, a veces debe uno temblar, porque ojo con lo que le pedimos, en el buen sentido, porque las cosas sí cambian,
sí hay una diferencia. Sí hacemos que este reino se acerque, sí hacemos que ese reino se experimente, sí ocurren cosas. No es coincidencia, como dicen ellos. No es que, bueno, yo, pues, si tú oras todavía pensando de que, bueno, a la larga el Señor haga lo que quiera, pues, pero yo oro. No, eso no funciona así. Pero es que estar en la presencia del Señor y que con ese diálogo que vamos a ver, las cosas cambien. ¡Wow! Eso es. Venga tu reino. Primero, este pasaje nos enseña algunos marcos teológicos de qué orar. Pero también nos enseña cómo orar. Por lo menos una de las formas de orar. Nos enseña cómo orar. Cuando dicen, cuando oren, digan. Aquí espero que cambiemos un concepto que se ha metido hace siglos en la iglesia cristiana, sobre todo evangélica protestante, que dice, no, usted ore, pero lo que se le venga a la cabeza, así. Pero no recite. ¿Usted no ha escuchado eso? Los cristianos oramos, no rezamos. Eso lo he escuchado. ¿Quién dijo eso? Está bien tener oraciones espontáneas, muy bien, está bien tener esas oraciones, pero ¿saben lo que dice literalmente el texto? El teólogo y pastor Scott McKnight, uno de los máximos conocedores del Nuevo Testamento, dice, el texto literalmente dice, cuando oren, reciten esto. Ah, sí. Qué bueno tener oraciones ya establecidas, bien escritas, bien organizadas, profundas. Tanta bobada que a veces se me viene a la cabeza y uno a veces coge una de esas oraciones que uno dice, esto sí es. Pero no es que los cristianos no repetimos oraciones. ¿Quién dijo eso? Varios ejemplos. Primero, el Padre Nuestro. Los primeros cristianos lo oraban 3 veces al día. No, pues que ya pierde sentido. Bueno, pues eso sí depende de cómo lo pones tú. Otros ejemplos, porque algunos dicen es que eso no. Los salmos. Ustedes saben que los salmos fueron escritos para 2 cosas, no para leerlos, para cantarlos y para orarlos. Los salmos no se leen, no, se cantan o se oran. ¿No le ha pasado a usted que es un salmo? A mí me ha pasado, que es el que interpreta adecuadamente ese momento y lo puedo decir, ahí Señor, ahí está ese salmo. La escritura, hay pasajes de la escritura que son oraciones o que deben orarse. La escritura misma, o sea, ese concepto de no es que nosotros nos repetimos esto, no sé dónde está. Qué bueno poder orar esas oraciones. Hay muchas, de varias tradiciones. Hay varias tradiciones, el libro de la oración comunitaria, la tradición anglicana, la liturgia de las horas, de la tradición general de nuestra Colombia. Existen aplicaciones. Algunos estamos disfrutando la Lectio 365. Esa es una buena forma. ¿Cierto? Que tiene peligros, sí. Que a veces nos podemos entrar en rutina, que a veces podemos perderle un poquito el sentido. Sí, pero pues hay que enfocarse. Qué privilegio poder orar. Para esta semana, espero que crezcamos todos, y eso no solamente escuchando lo que hoy acabo de decir, para aclarar algunos conceptos, sino les mandé un ejercicio espiritual que tiene 2 partes. Una,
primero hay que establecer un ritmo diario de oración, el que sea, el que se ajusta a ti. Hay que saber, si no lo tienes, y créame que el 80% de las personas que se congregan en una iglesia no tienen un ritmo para orar. ¿Es cierto? Es decir, hay que contestar, y eso está allá en su material. ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? Mire, y empiece donde estás. No, es que me dijeron que eso, 1 hora de alabanza. Pues, lindo. Pero pues si estás ahí. Si no aguantas sino 5, pues hágale 5 minutos. Empieza donde estés. Y en segundo lugar, escoger una oración ya hecha y hablarle a Dios. Y esa oración que está en el ejercicio es una oración que todos sabemos que es el Padre Nuestro. Síganlo como está ahí. Con las pausas, con lo que está ahí, síganlo. Ojalá lo pudieran hacer todos los días. Pero si no estás ahí, yo espero que en 8 días me puedas decir, por lo menos una vez lo haga. Si no, que el Señor, que todo el fuego del infierno, pues, si no lo hace. No, mentira, Dios no es así. Nos toca como Dios. Yo igual lo recibo aquí el domingo, le digo, ay, qué lindo. ¿Cierto? No tuvo tiempo el hermano de hacer el ejercicio espiritual esta semana. Ay, pobrecito. Y igual, ¿cierto? Pero se ha perdido. Termino con algunas cosas. Este escritor espiritual, me gusta su pensamiento. El señor Ronald Rolheiser escribe: no hay una mala manera de orar, ni un único punto de partida para la oración. Los maestros espirituales ofrecen una regla no negociable. Tienes que presentarte a orar y hacerlo con regularidad. Todo lo demás es negociable y debe atender tus circunstancias particulares. Miren, esto del deleite, vamos a hacer varios ejercicios, pero no es una técnica. La técnica es para nosotros, no para el Señor. La técnica es en nuestra naturaleza humana, pues tenemos que crecer en algunos elementos aún de nuestra neurología para cómo orar, para deleitarnos. Pero esto del amor es una transformación. Y termino con un ejemplo. Nadie nos enseña a ser padres, ¿cierto? Realmente. Pero ¿cómo amamos a nuestros hijos, cierto? Y yo no sé, ellos no tienen que hacer casi ningún esfuerzo, sino, mire, cuando llega y nace, aún desde antes uno se va encariñando, pero cuando nace y le ponen en los brazos a uno ese pedacito hay como una conspiración celestial y neurobiológica que empieza a desarrollar una serie de emociones, ¿cierto? Y empieza uno a amar. Y esa cosita que no dice mucho, no hace nada, solo hace popó. Y cuando crece, le rompe a uno el corazón. Pero cuánto los amamos. Lo más saludable para nuestros hijos es saber y experimentar que los amamos. Punto. No, punto. Lo más saludable para nosotros, aprender a disfrutar la oración,
es saber cuánto nos ama el Señor. Cuánto. Siempre seremos bienvenidos, siempre. ¿Qué tal si para terminar este tiempo nos ponemos de pie y hacemos de este canto, porque es otra forma de repetir una oración? Señor, levantamos nuestra oración a ti, Dios. Ayúdanos a recordar cada día el privilegio que tenemos de hablar contigo, Señor. Gracias porque tenemos entrada directa a ti, Dios, porque no necesitamos intermediarios ni ofrenda, Señor, ni sacrificio para poder acercarnos ante ti. Solamente hablar, Dios. Toma nuestras vidas, Señor, y que podamos seguir construyendo una relación contigo, un caminar de tu lado, Dios. Te amamos, Señor, en tu nombre santo. Amén. Feliz domingo para todos, iglesia.